escuela con Chloe y Rose, pero ¿dónde está Chloe? No sé. Vamos a esperarla. ¿Sabes por qué estás aquí? ¡No, no sé nada! ¡Soltadme, no rujo! ¡No he hecho nada! Estás aquí porque tenemos algunas dudas. En efecto, no entendemos por qué esta escuela se diferencia de las otras y por qué sería la otra. Cuidado, si nos mientes, tendremos que utilizar la fuerza. Que dinos la verdad y solo la verdad. ¿Qué quieres saber? He elegido el Vivier del ESSEC por muchas razones. Tendrías que ser un poco más precisa y cooperar un poco más, cariño. Manon, empiezo a inquietarme. Vamos a buscar. Pues sí, cursamos diferentes asignaturas, del marketing a las finanzas, pasando por el derecho, a la contabilidad, las lenguas y otras muchas. Y no es todo, se nos prepara el mundo de la empresa a través de 2 periodos de prácticas, así que créame cuando le digo que un 70% de los estudiantes encuentra trabajo 2 meses después de haber terminado la escuela. We are your friends. You'll never be alone again. ¿Y la biblioteca? ¿Y la cafetería? Tenemos que separarnos. Pero es imposible. No puede tener tantas ventanas. ¿Cómo hace? Espere un instante. Apuesto que usted no tiene ni asociaciones, ni fiestas. Seguro que tiene que trabajar sin parar sentado tras su mesa. Se está equivocando. Tenemos más de 100 asociaciones en ESSEC. Y hay para todos los gustos. Tenemos asociaciones deportivas y artísticas. Y también organizadores humanitarias y viajes. Y el BDE organiza fiestas regularmente y además no puede relajar en el bar de la escuela, el Foy's, cuando cae la noche. Y además tenemos la oportunidad de alojarnos en las residencias de la escuela. ¡Está mintiendo! ¡Ella está mintiendo! ¡Es imposible! Estoy segura de que está ocultando algo. Todo esto. Por ejemplo, los viejos lugares. Bueno, ¿cómo explicarlo? Nuestra biblioteca es gigantesca y tiene una multitud de libros sobre negocios y en todas las lenguas. El comedor es el lugar de encuentro de más de 2000 personas cada día. Tenemos un gran anfiteatro donde un martes al mes discutimos con alguien célebre sobre un tema de sociedad y tenemos grandes espacios para acoger a las empresas que vienen cada semana para contratar.